días, bienvenidos a las clases virtuales de Matemática 1. Mi nombre es Germán Soldano, trabajo en el Departamento de Química Teórica y Computacional de Ciencias Químicas. Yo voy a estar a cargo de las clases teóricas de la mañana junto a Belén Oviedo, que es del mismo departamento, y a la tarde van a tener en los teóricos a Esther Galina, que es de FAMAF. La bibliografía de la materia, aquí les presento 3 libros. Por lo general usamos el último de la derecha, que es el de Trascendentes Tempranas, del cual obviamente disponemos en biblioteca. ¿Qué van a aprender ustedes en Matemática 1 en este cuatrimestre? Ustedes ya saben esbozar el gráfico de cualquier función cuadrática. Acá les pongo un ejemplo. Tenemos 2x² más 4x menos 6. Esbozar el gráfico no significa hacer punto a punto, calcular exactamente cuánto vale, sino tener un concepto de hacia dónde van las ramas, dónde está el mínimo, ¿bien? Es decir, ustedes pueden hacer un gráfico que se va a parecer mucho al gráfico real, y eso es esbozar un gráfico. Al final de este cuatrimestre van a poder hacer lo mismo con prácticamente cualquier función, como por ejemplo esta que vemos acá, en la que tenemos 1 sobre x más e a la menos x. No solamente van a poder hacer esto, por supuesto, sino que van a poder interpretar cualquier función. Por ejemplo, van a saber qué le pasa a la función cuando x tiende a infinito, tiende a un número muy grande. ¿Qué le pasa a la función cuando x tiende a un número negativo? Muy negativo. Van a poder ver si tiende a un número constante, si se va a infinito, si se va a menos infinito. Van a poder saber si la función, como en este caso, no puede tomar un cierto valor. Acá podemos ver que la función no puede tomar el valor de x igual a 0. Y fíjense qué curioso cómo la función parece esquivar ese valor. ¿Y por qué nos interesa tanto que sepan graficar funciones? Lo que más nos interesa en realidad es que sepan interpretar funciones. ¿Bien? ¿Y qué es este amor que tenemos por las funciones en matemática? Es que las funciones son una forma de abstraer la realidad y representarla, y sacar lo esencial de un proceso químico, un proceso físico o cualquier fenómeno, extraer lo esencial de eso y plasmarlo en ecuaciones, en la que solamente vamos a ver cómo interactúan las variables entre ellas. Ustedes en el cursillo de ingreso, en el ciclo de nivelación, habrán visto que pueden trabajar con la ecuación de gases. ¿Bien? En la ecuación de gases tenemos variables como la presión, el volumen, la temperatura, el número de moles, y esas variables tienen cierta relación entre ellas, y uno puede hacer gráficas que relacionen 2 de ellas al mismo tiempo, declarar a una variable dependiente y a otra independiente y ver cómo varían una con la otra. Y de alguna manera allí están extrayendo lo esencial de los gases, ¿bien? Y de esa manera podemos predecir comportamiento de gases. De la misma forma podemos hacer lo mismo con funciones, con cualquier fenómeno de la naturaleza. Y por eso es tan importante las leyes y tan importante interpretar funciones. Les voy a dar un ejemplo. Supongamos que tenemos, de alguna manera podemos medir el efecto de un medicamento en un paciente y lo medimos en el tiempo después de que ese paciente haya tomado, por ejemplo, una pastilla. Y vamos a decir que el máximo efecto que genera o causa esa pastilla lo vamos a denominar 1 el máximo efecto y 0 el mínimo. Si tenemos de alguna manera la forma de obtener esta función, va a ser fundamental conocer en cuánto tiempo alcanzo el máximo efecto. También va a ser importante saber cuán rápido ese efecto surte en la persona, cuán rápido ese efecto disminuye con el tiempo en la persona. Todas estas cosas lo vamos a poder saber con precisión matemática en este curso. Otro ejemplo más. Supongamos que tenemos aquí el gráfico de un globo, más bien la altura de un globo en función del tiempo. ¿Bien? Y como vemos, a veces el globo está a una cierta altura, luego baja, luego vuelve a subir, hasta oscila y vuelve a subir. Aquí yo voy a poner el ejemplo de que las funciones a priori parecen decirnos una información más o menos elemental u obvia, como sería la altura en función del tiempo. Pero es curioso pensar que en realidad esa gráfica nos está encriptando otra información, que es cómo varía la velocidad instantánea del globo a cada momento. Más aún podemos saber hasta la aceleración instantánea del globo en función del tiempo. Todo eso está de alguna manera encapsulado y oculto en estas funciones. Y en este cuatrimestre en Matemática 1 vamos a poder descifrar esas cuestiones que aparecen estar ocultas en las funciones cuando las mostramos así nomás. Así que bien, al final de este cuatrimestre, gracias a lo que conocemos como cálculo diferencial, vamos a poder
conocer todas estas cosas de funciones. Así que se van a volver expertos en la gráfica de funciones y todavía mejor en la interpretación de funciones. Bien, en esta sección vamos a hablar de números reales. ¿Qué tipos de números conocen? Probablemente el número más elemental que me van a nombrar son los números naturales. Los números que empiezan en 1, siguen en 2, 3, 4 y así hasta el infinito. En la recta numérica lo podemos representar de esta forma, hacer un poco más 3 y 4, pero la flecha siempre apuntando hacia donde crece y no se olviden de la X. Si a este conjunto de números le agregamos el 0, en realidad estamos hablando de los números naturales n sub 0 y se simbolizan de esa manera. Ahora pensemos en las operaciones que podemos hacer con números naturales. Podemos sumar y obtendremos números naturales, podemos multiplicar números naturales y obtendremos el mismo tipo de número, pero eventualmente si restamos números naturales, vamos a restar un número por otro mayor, por ejemplo 4 menos 8, y el resultado de eso no está dentro del conjunto de números naturales, así que necesitamos un conjunto más grande, y ese es el conjunto de los números enteros. Los números enteros son parecidos a los naturales, pero consideran el negativo, el opuesto. Entonces van desde menos infinito, pasan por 0 y siguen hasta el infinito. Volvamos a hacernos la misma pregunta. ¿Qué tipo de operaciones puedo hacer con números enteros? Puedo sumar, puedo restar, puedo multiplicar y siempre voy a obtener números enteros con estas operaciones. Ahora, ¿qué pasa si hago cocientes entre números enteros? Eventualmente voy a tener casos como 3 dividido 2, 8 dividido 3. Y estos casos no dan como resultado números enteros, así que una vez más necesito un conjunto más grande. Y estos son los números racionales, simbolizados con Q. Y es exactamente así como se definen. Son los números de la forma A sobre B, en donde A y B son números enteros, y muy importante, B distinto de 0, porque la división por 0 no está definida. Bien, así que también podemos ver que los números enteros están contemplados dentro de los números racionales. Por ejemplo, 8 sobre 1, el resultado de eso es un número entero, pero lo describí como 8 sobre 1, A sobre B, con A y B enteros y B distinto de 0. Última vez, ¿qué operaciones puedo hacer con los números racionales? Puedo hacer todas, ¿bien? Y siempre voy a obtener números racionales. Aquí no hay excepciones. Entonces uno pensaría que ya está, aquí están todos los números reales. Sin embargo, existen algunos números muy particulares y muy interesantes que no se pueden definir de la forma A sobre B con B distinto de 0, A y B siendo enteros. Y son los números irracionales. Y ustedes seguramente conocen a pi, pero también está el número e, la raíz de 2, la raíz de 5. Es muy curioso y en algunos casos no es para nada sencillo demostrarlo, pero esos números no se pueden escribir de la forma A sobre B. Así que, en realidad, los números reales es la totalidad de todos estos números, incluyendo los racionales y los irracionales. Y es por eso que en la recta numérica los he sombreado para indicar que de esta manera están todos los números reales incluidos. Bien, ahora vamos a ver algunas propiedades importantes de números reales. Esto, de hecho, lo he extraído tal cual del ciclo de nivelación, así que seguramente les es muy familiar. Yo me voy a detener en 3 importantes, que es la existencia del inverso. Si yo en la adición tengo A y quiero obtener 0, lo que tengo que hacer es sumarle a A su opuesto, que sería menos A. En el caso de la multiplicación, si yo tengo A y quiero obtener 1, lo que tengo que hacer es multiplicar a A por su inverso, que es 1 sobre A o A a la menos 1. Y esto es así siempre y cuando, lo decimos de nuevo, A sea distinto de 0, porque recuerden, la división por 0 no está definida. Después tenemos la distributiva de la multiplicación respecto de la adición. Esta parece muy inofensiva, sin embargo a veces vemos que se equivocan aquí. Tenemos que A más B, entre paréntesis, está multiplicado por C. Eso que implica que puedo distribuir C en la suma. Bien, entonces me quedaría C por A y C más C por B. Otro caso de las propiedades tiene que ver con la igualación. Y son muy importantes y más adelante las vamos a comparar con las inecuaciones, en donde no hay igualdades. Veamos, la más importante y la que voy a rescatar aquí es la uniforme, en donde sabemos que si yo tengo A igual a B, recuerden que siempre A, B, C pertenecen a los números reales. Si A es igual a B, yo puedo sumar a ambos miembros de la ecuación un número real cualquiera.
y la ecuación no se va a alterar, va a seguir siendo igual. En la multiplicación puedo hacer lo mismo. Si yo tengo A igual a B, puedo multiplicar por C a ambos miembros y no voy a alterar la igualación. A pesar de que esto parece bastante simple, es muy común que nos equivoquemos cuando intentamos aplicar estas propiedades. No solo es común, sino que cometen, curiosamente, los mismos errores. Y es por eso que les he armado un top 5 de los errores más comunes al querer resolver ecuaciones. U otra forma de verlo, 5 maneras efectivas de sumir a tu docente a una profunda depresión. Empecemos con el puesto número 5. Veamos qué han hecho aquí. Tenemos la raíz de x más 1 igual a 4. ¿Y qué han hecho? Bueno, esta persona con toda crueldad ha distribuido la raíz en una suma, cosa que está rotundamente prohibida. Recuerden, cualquier raíz la podemos expresar como una potencia y muchas veces va a convenir que hagamos eso. En este caso, la raíz cuadrada la expresamos como una potencia de 1/2. Y recordemos que las potencias se distribuyen con la multiplicación y la división, pero nunca con la suma o la resta. Y es por eso que esto está mal. ¿Cómo sería hacerlo bien? Pero antes veamos cómo llora ese pobre gato, porque acaban de hacer. Lo que estaría bien sería no distribuir la raíz, sino pasar lo que correctamente sería aplicar el cuadrado a ambos lados de la ecuación o pasar el cuadrado del otro lado. Una vez que tenemos eso, no nos queda más que despejar x. Bien, vamos al puesto número 4. En el puesto número 4 tenemos una función cuadrática que es 4x cuadrado menos 3x más 2 igual a 1. Veamos qué han hecho aquí. Aquí la persona, sin ningún respeto por el prójimo, ha pasado del otro lado de la ecuación dividiendo el 4, cuando el 4 estaba solamente multiplicando a x cuadrado, no estaba multiplicando a todo el término de la izquierda. Miren, no estaba multiplicando a todo un lado de la igualdad. Y eso está mal. ¿Cómo sería resolver este ejercicio correctamente? Bueno, hay varias formas. La primera, que es la que no voy a mostrar aquí, sería pasar restando el 1. En vez de dejarlo de este lado, lo paso restando, y de este lado nos queda algo de la forma típica de una función cuadrática, con a, b y c. ¿Y qué harían ustedes? Aplicarían una de las recetas que más les gusta, que es Bhaskara, obtendrían las raíces y se acabó el ejercicio. Pero si tienen muchas ganas de dividir por 4, por alguna razón como tuvo esta persona, lo que pueden hacer es sacar factor común 4 en todo el término. ¿Bien? Y de esa forma, recién ahí, puedo pasar dividiendo el 4 del otro lado de la ecuación. Ya estamos listos entonces para ahora el puesto número 3. En el puesto 3 tenemos 2x igual a x, algo que parece muy inofensivo. Y sin embargo, fíjense qué ha pasado. La persona ha pasado dividiendo el x de manera tal que queda 2x sobre x. Eso queda igual a 1, y si despejamos las x, nos queda 2 igual a 1. Es interesante lo que ha pasado ahí. Fíjense, ¿qué ha sucedido cuando pasamos el x dividiendo? Lo que hemos hecho, si se quiere, hemos fabricado una bomba. Porque recuerden, la división por 0 no está definida. Y cuando yo paso x dividiendo, cosa que no existía antes, ¿bien? No había nada dividiendo por x. Ahora sí, al dividir por x, inmediatamente estoy descartando la solución de que x sea 0. Porque sí o sí tiene que ser distinto de 0. Y puede suceder que justo x igual a 0 sea una de las soluciones, o la única, de esa ecuación. De manera tal que, así como 2 nos dio 1, nos podría haber dado 2 igual a pescado. ¿Ya? Una vez que dividimos por 0, esperamos cualquier cosa. Así que la forma correcta sería pasar restando la x, de manera tal que nos queda 2x menos x, eso es igual a x, y fíjense, x como resultado final es 0. Es justamente el único valor que no podía tomar si nosotros pasábamos dividiendo a x. Veamos qué nos espera en el puesto número 2. En el puesto número 2 tenemos otra ecuación que parece muy inofensiva, que es x al cuadrado igual a 4. Pero esta persona, en un ataque de ansiedad, decidió que x es igual a 2. Y se olvidó de la posibilidad de que x pueda ser menos 2. Menos 2 por menos 2 también es 4. Este es uno de los tantos errores de signo que suelen cometer, que en este caso se han olvidado de uno. Pero aquí hay algo inclusive más rico, así que lo vamos a ver desmenuzadamente. Tenemos x cuadrado igual a 4. Si vamos despacio y aplicamos lentamente el despeje de la ecuación o despejar x, lo que estamos haciendo es aplicar la raíz cuadrada a ambos miembros. Por definición, la raíz cuadrada de un número
es siempre la raíz cuadrada positiva. Siempre vamos a tomar el valor positivo de esa raíz por convención. Por lo tanto, la raíz de 4 es 2, no es 2i menos 2. Solo es 2. Pero del otro lado, de la raíz de x cuadrado, si recuerdan del ciclo de nivelación, eso era un bicho nuevo en matemática, que quizá no habían visto antes, que es el módulo de x. Y si lo plantean así, como el módulo de x igual a 2, quizás sea más evidente ver que eso tiene dos soluciones. Si x es 2, el módulo de 2 no lo altera, sigue siendo 2. Pero si x es menos 2, el módulo va a seguir siendo 2. Así que ahí tenemos las dos soluciones de x, más 2 y menos 2. Y por fin hemos llegado al puesto número 1, el caso más grave y más común y que más deprime a toda la comunidad docente mundial, y es, ni más ni menos, que darse por vencido. Ni siquiera es resolver una ecuación. No saben la cantidad de veces que vemos que les ponemos una ecuación como este ejercicio que les voy a leer y se espantan. Encuentren los valores de x que satisfacen la siguiente expresión. 1 sobre, y fíjense lo que hay ahí, pi, x a la octava, x a la sexta. Ustedes ven eso y ya entraron en pánico. Encima ni siquiera piden que sea igual a 0, dicen que es mayor a 0. O sea, hay gente que ve esto y evidentemente decide cambiarse de carrera. No hay que entrar en pánico, no hay que asustarse, son solamente letras y números. ¿Bien? Así que, si lo tomamos con cuidado, vamos a ver que no es tan difícil. Fíjense, está pidiendo cuándo esa ecuación es mayor a 0. Eso para nosotros, entre amigos, ¿qué significa? Que eso sea positivo. Nada más. Que eso sea positivo ya empieza a ser más amigable porque yo me doy cuenta. Si arriba hay un número positivo, que es 1, abajo tiene que haber un número positivo. Esa es la única forma en que la ecuación sea positiva. Así que ya, por ejemplo, me saqué el hecho de que sea una fracción y que esté x abajo. Ahora solamente me puedo concentrar en la parte de abajo. Y ahora me pregunto, ¿cuándo eso que está ahí abajo es positivo? Y con mucha valentía, si miramos las x, vamos a ver que los exponentes o las potencias son 8, 6, 4 y 2. ¿No notan algo, un patrón ahí? Lo que está pasando es que los números son pares. Es decir, ¿qué pasaba en el ciclo de nivelación? Lo han visto. ¿Qué pasa si tengo un exponente par? No importa el valor de x, el resultado va a ser siempre un número positivo, o a lo sumo 0. Pero fíjense que estoy sumando 1. Así que juntemos todo. Los valores de x, como están elevados a números pares, van a dar siempre números positivos o 0. Le estoy sumando 1, así que siempre va a ser positivo. Y los coeficientes de cada uno de esos x, a la 8, a la 6, a la cuarta, son todos positivos. Pi, ya sé que es medio raro ver un pi al lado de x, pero pi es un número positivo, es lo único que nos interesa. Y todos los otros números, 4, 3, 7, son todos positivos. Conclusión, todos los números satisfacen esta inecuación. ¿Y cómo decimos de manera elegante en matemática todos los números? Decimos que la solución está conformada por x, tal que x pertenezca a los números reales. Y se acabó. No era tan difícil. Esta actitud que tiene el niño con el puño es la que quiero que tengan cada vez que les mostramos una ecuación. No se asusten, son solamente letras y números y deberían ser aliados, no enemigos, no hay por qué temerles. Y esa misma actitud quiero que tengan en el examen, porque no saben cuántas veces veo, y no puedo entender por qué, faltando una hora de examen, media hora de examen, lo entregan y todavía falta un ejercicio o dos ejercicios. Tienen todo ese tiempo, nadie los echa, para sentarse, distraerse y volver a pensar, y muchas veces así lo terminan resolviendo. Así que, en fin, a enfrentar las ecuaciones con valentía.